Los lagos son algo que está por todo el mundo, y cada uno de ellos tiene una historia de la que quizá nadie se dé cuenta. Desde un cuerpo encontrado en un barril, hasta una iglesia sumergida. Aquí están las 20 cosas más espeluznantes encontradas en lagos secos. Número 20. Un cuerpo en un barril. Ahora, no hay manera agradable de bailar alrededor de este si usted fuera una mala persona. Y espero seriamente que usted que mira en casa no es esa manera. Usted necesitó conseguir librado de un cuerpo sin que alguien lo encuentre durante mucho tiempo. Bueno, tirarlo en un barril y luego colocar ese barril en un cuerpo de agua como un lago es una manera razonable de no ser atrapado por un tiempo. Después de todo, un cuerpo por sí solo flotaría, pero si está atrapado en un barril pesado, probablemente se hundiría. No hablo por experiencia. En 2022, un cuerpo en un barril fue descubierto en el lago Mead en Nevada. La única razón por la que se descubrió el barril y su contenido fue porque ese año había una grave sequía y el lecho del lago se había secado literalmente. Como se puede imaginar, esto preocupó a mucha gente. Y como resultado, la policía investigó los restos para ver si podían obtener una posible cronología de cuándo fue arrojado ese cuerpo. Tienes que recordar cuando dije que arrojar un cuerpo a un cuerpo de agua te ayudaría a no ser atrapado por mucho tiempo. Bueno, sí, porque según la policía, el cuerpo fue aparentemente arrojado allí en la década de 1980, y eso significaba que básicamente había estado durante 40 años, sin ser descubierto. Solo se descubrió porque la naturaleza finalmente intervino y quiso sacar el cuerpo de ese lago. Si quieres un pensamiento aún más horrible, el sheriff detrás de la investigación señaló que más que probable, había más cuerpos en ese lago que habían sido arrojados allí a lo largo de los años. Pero la única pregunta en su mente era, ¿seríamos capaces de recuperarlos? Eso no inspira mucha confianza. En cualquier caso, no es una situación que quieras escuchar, y por eso es bastante espeluznante. Pero por otra parte, lo más probable es que no seas una mala persona. Así que no tendrías ninguna necesidad de repetir una acción tan despreciable, ¿verdad? Número 19. Buque de guerra alemán hundido. Cuando se piensa en la guerra, a menudo se piensa en las personas que lucharon en ella, o en los hombres y mujeres que ayudaron a liderar la carga contra el enemigo, o incluso en los que iniciaron la guerra en primer lugar. Pero en la era moderna de la guerra, los vehículos que han llevado a los países a la victoria son tan importantes como las personas que los han pilotado. Y si tenemos en cuenta que la guerra naval se ha desarrollado durante siglos, son muchos los barcos que han acabado en el fondo de ciertas masas de agua. En este caso, sin embargo, no se trata de un barco, sino de un submarino, concretamente de un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, también conocido como submarino U, que fue encontrado en la ciudad portuaria serbia de Prahovo en 2022. Ahora, sé que un río no es un lago, pero es un cuerpo de agua. Quiero decir, ¿qué es lo que realmente quieres de mí? Lo irónico es que no fue solo un submarino el que se encontró en el río. En realidad fueron varios. Y además, debido a las sequías, los submarinos en realidad estaban obstaculizando el flujo de agua de los ríos, porque el agua tenía que ir alrededor de los submarinos. Y lo que es peor, estos buques todavía estaban llenos de municiones y explosivos. Eran un peligro total porque aún podían explotar, dadas las ordenanzas que contenían. Y eso no es nada bueno. Serbia estaba tan sobrecargada en aquel momento debido al conflicto exterior que tuvo que contratar a una empresa privada para que dragara los barcos y se deshiciera de los explosivos. Y que esto te sirva de advertencia. Si encontráis un viejo buque de guerra, sea cual sea su origen, en el lecho de un río o de un lago, no os acerquéis a él ni buceéis para ver qué hay dentro, porque podría haber algo muy peligroso, y no querréis que os pille en el extremo equivocado de un explosivo. Número 18. Llanura del lago Folsom. En el año de 1965, un incidente aéreo estremeció el tranquilo lago Folsom, ubicado en el estado de California. Un avión inexplicadamente se estrelló, llevando a bordo a 3 desafortunadas personas. El suceso, que tuvo lugar en pleno aire, se convirtió en un misterio que duraría más de 5 décadas, ya que de las 3 personas a bordo, solo uno de los cuerpos fue recuperado. A pesar de los numerosos intentos de rescatar el avión y encontrar a las otras 2 personas, todas las acciones resultaron en vano. Este hecho resultó ser extraño y desconcertante,
dando lugar a varias preguntas entre el público, especialmente en torno a lo que realmente le había sucedido al avión que, por alguna razón, no pudo ser recuperado con facilidad. Avanzamos rápidamente 56 años en el futuro, hasta el momento en que un dúo de entusiastas de la tecnología estaba probando su nuevo equipo de sonar en las apacibles aguas del lago Folsom. Fue entonces cuando se toparon con lo impensable: el avión perdido. El avión fue descubierto a una profundidad de más de 50 metros. La única razón por la que pudieron mirar tan abajo fue debido a que el lago había perdido parte de su nivel de agua debido a la sequía de aquellos años. Este hecho permitió que pudieran penetrar en algunas de las partes más profundas del lago, donde se cree que el avión había estado oculto todo este tiempo. Si bien existe la posibilidad de que el avión encontrado no sea el que se estrelló en 1965, sigue siendo un hallazgo significativo. Podría ser el remanente de otro accidente desconocido, en el que podrían haber estado involucradas otras personas. Todo esto sirve como un recordatorio de que a veces solo se necesita el momento oportuno y la tecnología adecuada para descubrir algo. La tecnología, después de todo, está aquí para facilitarnos la vida y permitirnos encontrar cosas que antes estaban fuera de nuestro alcance. Número 17. Puente antiguo. Otra cosa que la gente puede subestimar sobre los lagos, ríos y ciertas cosas que la humanidad forma para ayudar a rellenar ciertas áreas, es que estas cosas, tanto acuáticas como no, pueden cubrir cosas del pasado. Muchas veces la humanidad no va directamente a una nueva zona y la construye a partir de ahí, sino que simplemente construye sobre lo que ya tiene. En otras palabras, construyen sobre las ruinas de lo que fue otra civilización. O a veces la naturaleza se impone de forma natural y entonces la gente construye sobre eso. Por eso, solo cuando ocurren cosas como la desecación de lagos, vemos los vestigios del pasado. Por ejemplo, en Europa, a lo largo del río Tíber, en 2022, aparecieron los restos de un puente que se construyó en tiempos de un gobernante infame. ¿Y quién era esa persona? No era otro que el emperador Nerón. Ya sabes, el hombre que básicamente es responsable de quemar Roma hasta los cimientos, perdió la cabeza y luego finalmente se suicidó. Sí, ese tipo. Originalmente, el puente estaba destinado a conectar el campo de Marte con el otro lado del río. Pero cuando el reinado de Nerón llegó a su fin, el pueblo quemó el puente. Como tal, su ubicación exacta y sus restos se perdieron para la historia. Por ello, hay quien no cree que se tratara de aquel puente de Nerón y nunca se ha registrado el lugar exacto en el que se construyó. Sin embargo, se mire como se mire, es un descubrimiento importante y podría ser un vestigio clave de la historia romana. Y por lo tanto es algo que debe ser estudiado. Y si un artefacto romano se perdió en el río, bueno, es probable que haya muchos más por encontrar. Número 16. Templo perdido. Ahora, hay veces en las que cosas como lagos, ríos y embalses se hacen con tanta prisa o con tanta necesidad que la gente que está detrás de su construcción no tiene miedo de hundir todo lo que se encuentra en su camino con el fin de hacer el trabajo. Y con eso, me refiero a cómo van a hundir ciudades enteras, estructuras antiguas y más, solo para hacer que el cuerpo de agua que desean. En Tailandia, esto se demostró en 2019, cuando un embalse pasó de estar completamente lleno a solo el 3% de su capacidad normal, lo que es una gran caída. Pero el beneficio de esto fue que cuando se secó, en realidad expuso un templo budista que se había perdido debido a la construcción del propio embalse. De hecho, cuando resurgió, gente de todo tipo acudió al templo para presentarle sus respetos y rendirle culto y honores, entre ellos un montón de monjes que no habían estado allí desde que se había hundido 2 décadas antes. En aquella época, el templo era el centro de la comunidad que se utilizaba para celebrar rituales, festivales, fiestas, actividades educativas y mucho más. Además de funcionar como parque infantil y zona recreativa, cerca del templo había una zona con unas 700 viviendas. Quizás se pregunte por qué hundieron un pueblo entero así. Al parecer, necesitaban la presa para regar una gran zona agrícola que estaban cultivando. Y para ello, aunque la gente estaba contenta de volver a ver el templo, muchos estaban preocupados por cómo afectaría a sus cultivos la pérdida del agua de la presa. Número 15. Una espada. Ahora,
¿Qué tal si nos sumergimos en una historia un poco más positiva y llena de caprichos? En el año 2018, una joven sueca, cuyo nombre, irónicamente, es Saga, decidió pasar un día soleado en un lago junto a su padre, contribuyendo en las labores de mantenimiento de su barco. Sin duda, una hija ejemplar. Mientras estaba inmersa en sus deberes, su pie tropezó con un objeto inusualmente firme y sólido. Para su sorpresa y asombro, resultó ser una espada vikinga que databa de hace 1500 años. Como muchos habrán deducido, los niveles de agua del lago habían bajado significativamente debido a una sequía en la región, lo que sin duda aumentó las posibilidades de que la joven encontrara objetos curiosos o interesantes. Pero como habrás deducido, la espada no estaba precisamente en su mejor estado, después de haber estado sumergida en el agua durante tanto tiempo. Esto se debe a que el metal y el agua no suelen llevarse bien, y cuando conviven durante largos periodos de tiempo, pueden ocurrir una serie de reacciones químicas. La espada estaba considerablemente oxidada, pero eso no restó valor a su importancia histórica. Por el contrario, su valor era incalculable. La noticia de este descubrimiento corrió como la pólvora, despertando el interés de muchas otras personas que se apresuraron a acudir al lago, con la esperanza de encontrar más tesoros y artefactos. Y ciertamente, no se fueron con las manos vacías. Se descubrió un broche que databa de hace 200 años, entre muchos otros hallazgos fascinantes. Número 14. Stonehenge español. Aunque no lo creas, hoy en día existen múltiples Stonehenges en el mundo. Solo pensamos en el del Reino Unido. Pero debido a su popularidad, ha habido muchos que han sido bautizados como otras versiones de Stonehenge, basándose en su aspecto o en su composición rocosa. Una de ellas se encontró en España gracias al lecho de un lago desecado. El hallazgo tuvo lugar en 2022, un año que, como se recordará, no fue muy propicio para el agua, y reveló un yacimiento de monolitos pétreos bastante impresionante. Más exactamente, se trata de un círculo prehistórico de casi 100 megalitos de piedra. Se cree que el yacimiento data del año 5000 a.C. y se conoce como dolmen. Un dolmen es una estructura prehistórica formada por 2 o más megalitos erguidos, llamados menhieres, con una piedra de coronación colocada encima, y muchos de ellos se utilizaban como tumbas. La pregunta que te estarás haciendo es si conocían este yacimiento prehistórico antes de construir el embalse. Pues sí, verá, cuando se construyó, fue durante una época de descubrimientos arqueológicos en la que estos no estaban tan protegidos por diversas masas de agua. Pero desde que se redescubrió, la gente quiere protegerlo ahora porque si no, saben que el agua acabará destruyéndolo para siempre y una pieza clave de la historia será literalmente arrasada. Número 13. Un Ford Cortina. Teniendo en cuenta cómo es la gente con sus coches, ¿realmente te puede sorprender que algunos de ellos hayan sido abandonados en el fondo de un lago? Bueno, no lo estoy. El coche del que hablo hoy es un Ford Cortina. El problema es que nadie sabe con certeza cuándo o cómo llegó allí. De hecho, solo lo encontraron porque la gente que cuidaba el estanque en el que fue descubierto tuvo que vaciarlo para ayudar a la zona. Y fue entonces cuando el coche quedó al descubierto. Estaban tan preocupados acerca de por qué estaba allí, que en realidad informaron de todo a la policía porque estaban preocupados de que podría haber sido parte de un crimen. Ya sabes, como el cuerpo en el barril que te mostré antes. El Ford Cortina, el coche más vendido en el Reino Unido en la década de 1970, se vendió por primera vez en 1962, lo que significa que el vehículo bien podría haber estado en el fondo de ese estanque durante más de 50 años. Pero cuando revisaron el coche, no encontraron nada significativo. No había cadáveres, ni bolsas con dinero, ni ningún otro objeto de valor. Lo único extraño de todo el hallazgo fue un águila metálica. Podría tratarse simplemente de alguien que ha perdido su coche y se niega a denunciarlo o a sacarlo, o podría ser algo mucho más siniestro. Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Número 12. Piedras del hambre. La próxima historia de la que voy a hablar es tanto fascinante como un poco aterradora. Como verás, en estos últimos años y épocas, hemos sufrido una serie de sequías, pero no somos la única época que ha experimentado este tipo de fenómenos climáticos. De hecho, las culturas antiguas de todo el mundo también han tenido que enfrentarse a sequías y han desarrollado diversas estrategias para intentar mitigarlas, o al menos para tratar de prever cuándo podrían volver a ocurrir.
Uno de los métodos más interesantes de estas culturas antiguas se reveló en el año 2022, las piedras del hambre. Estas eran piedras especiales que solo emergían y se mostraban al mundo cuando los niveles de agua descendían hasta un punto crítico. Ahora, te preguntarás, ¿cómo se puede identificar una piedra del hambre? La respuesta es bastante sencilla. Estas piedras llevan las marcas de las personas que las vieron en el pasado. Podrían estar grabadas con palabras, fechas e incluso dibujos. Una de estas piedras llevaba una inscripción particularmente conmovedora: "Si me ves, llora". Para muchos, estas sequías han sido, de hecho, un motivo de gran tristeza. Sin embargo, aunque puede ser sombrío ver estas piedras en la actualidad, también son una valiosa reliquia histórica. Son la prueba tangible de que las civilizaciones antiguas también tuvieron que lidiar con sequías, posiblemente de una manera aún más dura que nosotros, ya que no contaban con la tecnología actual para ayudarles a combatir estos desafíos. Número 11. Stonehenge en Irlanda. Te mencioné anteriormente que existen varias entidades similares a Stonehenge dispersas alrededor del mundo. En esta sección del video, te presentamos un claro ejemplo de ello. Pero en esta ocasión, no nos encontramos en Inglaterra o España, sino que nos dirigimos a la encantadora isla Esmeralda. Lo más sorprendente de este caso es que el descubrimiento de este lugar se realizó de manera fortuita a través de un dron que sobrevolaba y obtenía una vista panorámica de un terreno ubicado cerca de un río. Este lugar ya era conocido por una antigua tumba que se encontraba en sus inmediaciones, pero lo que se descubrió fue algo completamente diferente. Como puedes apreciar, existe un círculo perfecto de hendiduras que sin lugar a dudas fueron hechas por el hombre. Este hallazgo despertó muchas interrogantes entre la gente sobre quién podría haber realizado dicha construcción y cuál era su propósito. Igualmente relevante resulta el supuesto periodo de tiempo en el que se cree que esta peculiar estructura fue edificada. De acuerdo a las estimaciones, se descubrió que su construcción se remonta a 100 años antes de que el verdadero Stonehenge fuera erigido en Inglaterra. Por lo tanto, bajo esta perspectiva, este lugar podría considerarse como el verdadero Stonehenge original, aunque esto puede variar dependiendo del punto de vista de cada persona. Número 10. Naufragio del río Mississippi. Cuando se piensa en algunos de los ríos más importantes de nuestro mundo, es extraño verlos en un estado tal que están revelando cosas al mundo en general. Y para Estados Unidos, uno de ellos es el río Mississippi. Durante 2022, el río Mississippi alcanzó niveles bajos récord, y cuando lo hizo, revelaría un naufragio que no solo había estado perdido durante mucho tiempo en Luisiana, sino que aún tenía restos humanos a bordo. Partes del barco habían sido encontradas previamente en la década de 1990, pero nunca se había llegado al barco completo. Por una razón u otra, gracias a la sequía, se pudo explorar por completo y luego se retiraron los cadáveres. Algunos creen que la embarcación podría haber sido un transbordador que se hundió en el río allá por 1915. Número 9. Tocones de árboles antiguos. Imagínate esto. Estás haciendo trabajos de prevención de inundaciones en Nueva Zelanda, cerca de un río, y de repente te encuentras con un par de troncos de árbol. No es que sea muy extraño, pero podría explicarse en función de la ubicación del río, de su altura y demás. En este caso, sin embargo, este conjunto de troncos de árboles fueron encontrados cerca de Christchurch, y que resulta que no eran solo unos tocones viejos regulares, eran realmente viejos tocones. ¿Cómo de viejos? Bueno, la primera línea de informes dijo que eran por lo menos 2500 años de edad, si no más. Así que no es algo que se descubra todos los días, dada la cantidad de tocones encontrados. La creencia es que esto no era solo un conjunto de troncos, pero en realidad era un bosque enterrado bajo el agua. Por lo tanto, un equipo de investigación fue traído para tratar de averiguar lo que había sucedido con el bosque y por qué los troncos se habían perdido bajo el agua durante todo ese tiempo. Número 8. Derwent. Ya he mencionado previamente este tipo de sucesos, pero considero de suma importancia reforzar estos conceptos, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la cautivante historia de Derwin. Derwin es un pueblo con un pasado increíblemente peculiar. Fue hundido de manera intencionada por sus propios habitantes, quienes decidieron construir un embalse en las cercanías. Esta inusual situación tuvo lugar en el año 2017, un momento en el que las aguas de la presa de Lady Bower
descendieron a niveles que nadie había visto antes. Al descubrir este fenómeno, las personas se sintieron intrigadas y decidieron explorar lo que había debajo. Para su sorpresa, se toparon con un pueblo que había estado sumergido desde 1945. Los pueblos que se encontraban en los alrededores tuvieron que ser inundados para poder crear el embalse. Sus habitantes, por otro lado, fueron reubicados en la urbanización de Yorkshire Bridge, situada aguas abajo de la presa. Aunque esto podría parecer un gesto de consideración, ya que se aseguraron de proporcionarles un nuevo hogar y no los dejaron abandonados, uno no puede dejar de preguntarse acerca de los sentimientos de estas personas al ver sus antiguos hogares siendo tragados por el agua, para luego resurgir y secarse con el tiempo. Número 7. Huellas de dinosaurio. Ahora necesitamos algo un poco más positivo, así que vamos a hablar de dinosaurios. Como se señaló antes, nunca se sabe lo que hay en el fondo de un lago hasta que el agua se ha ido. Y mientras Texas se estaba asando en 2023, algunas personas echaron un vistazo a uno de los lechos del lago, y fue entonces cuando encontraron lo que dicen que eran huellas de dinosaurios. Después de realizar algunas dataciones, se cree que las huellas podrían tener más de 110 millones de años. Igual de importante es que este tipo de hallazgos no son habituales. Se puede tener suerte y descubrir una sola huella de un dinosaurio antiguo, pero no un conjunto como este. La ironía del hallazgo es que fue en el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, así que claramente la gente estaba buscando en el lugar correcto. Número 6. Pueblo fantasma. Ahora vamos a España, donde un pueblo fantasma que se había hundido debido a un embalse emergió de las profundidades y asombró a la gente. En el año 2022, el antiguo pueblo de Aceiredo, situado en la frontera entre España y Portugal, quedó sumergido hace 3 décadas cuando una presa hidroeléctrica inundó el valle para crear un embalse. Como se puede imaginar, la gente tenía sentimientos encontrados al ver el antiguo pueblo, porque no era solo un signo del pasado que había desaparecido. Era algo que seguirá reapareciendo a medida que el cambio climático siga destrozando el planeta. Las sequías no son ninguna broma, y aunque puede ser fascinante ver todo lo que revelan, hay que recordar que también tienen un coste. España fue otro de los países más afectados por estas sequías y su gente nunca ha vuelto a ser la misma desde entonces. La buena noticia de esta historia es que muchos de vosotros no tendréis que preocuparos por tropezaros con este lago, porque está situado en el Himalaya. La mala noticia es que si te topas con el lago, es probable que encuentres montones y montones de restos humanos en su interior. Número 5. Esqueletos. Se le conoce como el lago de los esqueletos. Se descubrió en 1942, cuando un funcionario forestal se topó con el lago y encontró cientos y cientos de esqueletos en su interior. Debido a la naturaleza fría de las montañas y del lago, todo estaba muy bien conservado. Se han realizado muchos estudios sobre estos esqueletos y los resultados no han hecho más que aumentar el misterio de lo que realmente ocurrió aquí. Irónicamente, a pesar de la dura caminata para llegar allí, muchos han tratado de encontrar este lago, y la pregunta sigue siendo, ¿vas a ser uno de ellos? Si eres tan aventurero, dímelo en los comentarios. Número 4. El túnel del Éufrates. Hasta ahora, no hemos discutido ciertos temas, y si resulta ser cierto lo que se dice, este podría ser uno de los hallazgos más importantes y revolucionarios de toda la historia. Nos referimos a un río legendario, uno de los más emblemáticos y conocidos de todos los tiempos, debido a su estrecha relación con lugares míticos como la antigua Mesopotamia. Ese río no es otro que el río Éufrates. Según las antiguas leyendas y relatos, se dice que la mítica ciudad de Mesopotamia tenía un túnel que cruzaba por debajo del río Éufrates. Este túnel tenía el propósito de conectar 2 partes diferentes de la antigua ciudad, permitiendo así a sus habitantes moverse de un lado a otro con mayor facilidad y seguridad. Recientemente, se informó que cuando el río Éufrates se secó debido a una serie de circunstancias, se encontró un túnel. Este descubrimiento ha despertado la curiosidad y el interés de muchos, quienes ahora se preguntan si este podría ser la prueba definitiva que confirma la existencia de la antigua ciudad. Si esto fuera cierto, sería un descubrimiento histórico que cambiaría por completo nuestra comprensión de la historia antigua. Número 3. Flamencos muertos dentro del pavo. En el lago Tuz, cuando la masa de agua se secó,
La gente se llevó un buen susto porque en el lecho del lago ahora seco había miles de cadáveres. Pero concretamente eran cadáveres de flamencos. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, en pocas palabras, los flamencos migraban a través del lago para poner sus huevos, y debido a los bajos niveles de agua del lago, las cosas no fueron exactamente como se esperaba, y muchos de ellos murieron mientras trataban de encontrar agua para sobrevivir. Muchos señalaron con el dedo y opinaron que un reciente intento de irrigación por parte del gobierno podría haber provocado la muerte masiva de las aves. Pero el jefe de Agricultura de Turquía, por supuesto, negó tales afirmaciones. Número 2. Naufragio en la costa. Ahora, permíteme pedirte que imagines una situación. Estás visitando un lago, uno que ha sido tu destino de elección innumerables veces en el pasado. Sin embargo, en esta visita en particular, algo llama tu atención. Ves algo en la distancia que sabes, sin lugar a dudas, que no estaba allí antes. Curioso, te acercas y para tu sorpresa, encuentras una barca descansando sobre unas rocas cercanas. Esto es precisamente lo que vivieron unos pescadores en el lago Powell en el año 2021. En ese momento, las sequías locales habían causado una disminución drástica en los niveles de agua del lago. Los pescadores quedaron atónitos al descubrir un barco, una visión que jamás habían imaginado. Y lo que es más, cuando decidieron explorarlo, se dieron cuenta de que tenía todas las señales de haber sido un barco habitado en algún momento. Dentro de él, encontraron objetos personales que, sin duda, el capitán había dejado atrás. Este hallazgo es una clara ilustración de cuánto debió haber disminuido el nivel del agua, ya que un lago lleno habría mantenido oculto este barco durante todos esos años. Número 1. Una iglesia sumergida. Al igual que un templo, una iglesia no es exactamente algo que se puede esperar ver sumergido bajo el agua intencionalmente. Después de todo, la gente tiene fuertes conexiones con sus iglesias. Pero como es fácil predecir, en este momento, una iglesia de 40 años de antigüedad fue condenada a morir ahogada en México debido a la construcción de una presa. La iglesia de 16 metros de altura, conocida como el Templo de Santiago, fue construida en algún momento del siglo XVI, pero luego fue abandonada debido a las grandes plagas que ocurrieron entre 1773 y 1776. Así que, como mínimo, no fue exactamente abandonada, sino más bien obligada a ello por quienes aún practicaban su fe en su interior. Otra cosa interesante a destacar es que, si bien fue noticia en 2015 por haber sido descubierta, en realidad era la segunda vez que había sido expuesta debido a la sequía, lo que demuestra aún más que las sequías son algo que ocurre en todo el mundo y a lo largo de la historia. ¿Te han sorprendido algunas de las cosas que se han descubierto en estos lagos y cuál te ha parecido la más espeluznante? Quizá conozcas algún otro objeto descubierto en un lago que debería haber aparecido en este vídeo. Cuéntamelo todo en la sección de comentarios más abajo.